Radio Pasión US presenta a María Ventosa y a Pablo Romero en el programa Pasos en la Fe. Una puerta al amor. Buenas noches a todos nuestros radioescuchas. Este es el programa de Pasos en la Fe, una puerta al amor. Contentos de tenerlos un miércoles más. Les recuerdo que nos pueden escuchar todos los miércoles a las 9 de la noche y los domingos a las 6 de la tarde. Y posteriormente nos pueden seguir en nuestras redes sociales de Radio Pasión US, en Facebook, TikTok, Instagram y por supuesto en nuestros canales de YouTube, a los que les pediremos se suscriban y los compartan. Estaremos subiendo los programas para quienes no tienen la oportunidad de escucharnos al aire. Y bueno, nosotros somos María Ventosa y Pablo Romero, aquí en Radio Pasión US. Seduciendo tus sentidos. Hoy tenemos un invitado muy querido, quien dará la continuación de nuestro programa anterior. Por ahí el padre Luis Alberto Tirado, nuestro invitado anterior, nos mencionó algo sobre las coincidencias, y con ello hoy tenemos el tema coincidencias o diosidencias. ¿Te ha pasado a ti que crees que es más que una coincidencia lo que te sucede? Y ahora presentaremos este invitado de honor, que es el padre diácono Pablo Javier Becerril de Haro. Él es, ya lleva 26 años de ordenado, 20 años perteneciendo a la Corporación de Clérigos Castrenses, originario de la Ciudad de México, pero ya en este tema de diosidencias o coincidencias, fue llamado desde hace 2 años a vivir en La Paz, Baja California, y desde allá está conectado con nosotros para compartir en esta secuencia de quién es Dios, pero cuestionándonos en un tema de si existen las coincidencias o las casualidades o cuestiones de la fortuna, o es un tema de diosidencia. Y para ello le damos la gracia a nuestro querido padre Pablo Javier, mejor conocido con mucho cariño como el padre Paur, y arrancamos en este diálogo con él, donde queremos preguntarle, padre Pablo Javier, un poquito, háblenos de tu vocación, porque desde ahí podríamos partir a entender este tema de si en la vida hay coincidencias o cuestiones de la fortuna, o es un tema de diosidencias o diosilidad. Y desde tu experiencia de vida, padre Paul, ¿qué nos puedes compartir? He escuchado mucho a muchas personas que dicen, ay, esto fue cuestión de la fortuna o pura casualidad, pero desde la óptica de quién es Dios y cómo va actuando en la vida de las personas, ¿qué nos dices al respecto? Bueno, antes que nada, buenas noches, un placer estar con ustedes. Bienvenido. Desde La Paz, desde la parroquia que se llama Inmaculado Corazón de María. Desde el Corazón de María, tu corazón, buenas noches, y aquí estamos. Bueno, me conoce como Paur, y hablando sobre diosidencias y coincidencias, tenemos que ver que para el mundo, cuando les suceden algunas situaciones, algunas cosas, pueden pensar que son coincidencias o son movimientos del universo o son azares del destino, porque se les olvida que para poder descubrir a Dios en nuestra vida tenemos que penetrar más en las Escrituras. El buen Dios nos decía, hasta los pelos de tu cabeza están contados. Dios, que es el creador de todas las cosas, no se separa de su criatura, no se separa de su creación, sino que se involucra con su creación. Eso forma parte del amor. Dios, que es amor, se involucra. Y por eso podemos decir que lo que parecen coincidencias es la presencia de Dios en nuestras vidas. Ciertamente Él nos dio algo que se llama el libre albedrío, que es la capacidad de decidir, de discernir y de tomar nuestras propias decisiones. En nuestro crecimiento personal, en nuestro crecimiento social, a veces ocurren situaciones que no esperábamos, que pueden ser buenas o pueden ser malas. Y según la óptica de mi experiencia, puedo decirte si en la experiencia buena estuvo Dios o no, o si en la experiencia mala estuvo Dios o no. Un ejemplo. Yo tomo una decisión y de repente
dejo todo porque creo que lo mejor es que me cambie de ciudad y vuelva a empezar. Y ahí llega esa persona y encuentra el amor y empieza a ser feliz y se realiza. Puede pensar que fue una coincidencia, que gracias a que tomó una decisión, encontró el amor de su vida y gracias a esa persona que encontró, pudo irse realizando poco a poco en la felicidad. Y puede excluir a Dios de su vida. O en otras ocasiones tomamos algunas decisiones que son equivocadas y que no nos llevan a ser felices, sino nos llevan a todo lo contrario, a pasar situaciones de dolor o de desgracia. Por ejemplo, cuando yo tengo un amor, estoy enamorado o estás enamorada, por alguna razón no se da. Y entonces rompes con todo y te alejas y te encuentras con una persona que de repente, nada más porque tiene los ojos bonitos, te le entregas totalmente. Y al final te dice adiós. Y entonces dices, si Dios estuviera aquí, no me hubiera pasado eso, no dejaría que mi corazón se rompiera tan duro. Y fue una coincidencia encontrarme con una mala persona. Pues ni una ni la otra. Dios escribe recto en renglones torcidos. Él está en nuestras vidas, pero Él nos dio algo hermosísimo que se llama la libertad. Y dentro de nuestras decisiones, Él va actuando. Y Él va actuando en la medida en que nosotros, seres humanos pequeñitos, que somos sus hijos, lo dejamos actuar. En el primer ejemplo, si yo no descubro que Dios, después de que escuchó mis oraciones, escogió a una persona para mí y permitió que todas las situaciones se dieran para que yo encontrara el amor y formar una familia, o sea, ser feliz, entonces excluyo a Dios de mi vida y esa felicidad entonces, tarde o temprano, se va a acabar. Porque al no reconocer a Dios, no pido su bendición sobre ese amor. Y en la otra, tomé una mala decisión que me llevó a sufrir. Si no veo que Dios, aún en mi sufrimiento o en mis decisiones equivocadas que me hacen cometer incluso faltas o pecados, Dios está ahí para perdonarme y levantarme, quedaría tirado. Dios se encuentra ahí siempre. Pero Él espera, el eterno enamorado espera que tú, que yo, le abramos el corazón para entrar. Y quiere entrar a reinar, a darnos vida, a darnos la paz. Quiere ser la brújula que guíe nuestros pasos. Nosotros tenemos entonces que reconocer su presencia en nuestras vidas, agradecerle su presencia en nuestras vidas y dejarnos conducir. Para ello tenemos que conocer más a Dios, porque no voy a reconocer en las coincidencias o en las diosidencias de mi vida la presencia de Dios si no lo conozco. Ese es el problema hoy en día. Las gentes piensan que hay coincidencias, hay azares, porque no conocemos a Dios. Al no conocerlo a Dios, al cerrarle la puerta, pues nos volvemos mundanos. Pero como el ser humano es un ser que tiene un cuerpo y un alma, y el alma lleva a buscar una respuesta a su trascendencia, si yo quito a Dios, entonces lo voy a buscar en donde no está Dios. En las leyes del universo, en las fuerzas de la naturaleza, o en la madre tierra, en donde sea. Pero no en donde está Dios, porque no lo conozco. Padre Pavor, ¿qué peligros corre el hombre actual? ¿Qué peligros corre el hombre actual en un tema de dejarse llevar nada más por un tema de azares o de casualidades y no reconocer, como tú nos comentas, el actuar de Dios en nuestras vidas, respetando la libertad del hombre? ¿Qué peligros Hay una corre película muy el bonita actual? de Tintán, que ahorita no me acuerdo cómo se llama, en donde Tintán, este gran actor, recuerdo esa parte de la película, iba corriendo porque lo perseguía para pegarle. Entonces sale corriendo, pobre, con hambre, todo había sido una desgracia. Él podría decir que todo fue una coincidencia en su vida, una coincidencia mala que lo llevó a esa desgracia, que no tuvo la oportunidad de estudiar, no tuvo la oportunidad de superarse,
que todo siempre fue adverso, son las leyes del universo. Él podría pensar eso, pero no es así. Se mete a una iglesia y estando dentro de la iglesia, estaban en una misa, voltea y ve una cruz como la que tenemos allá atrás. Y va y se hinca y le dice esto: Señor, yo sé que tú estás en todas partes porque tú eres Dios, pero aquí despachas tu oficina y aquí me posto ante ti y vengo a entregarte mis lágrimas, Señor, porque cuando murió, yo era muy feliz de niño, pero murió mi mamá y mi papá y me quedé solo, y al quedarme solo, ve cuánta gente se llegó a mí y me hizo tanto daño. ¿Por qué tenía que crecer, Señor? Si yo era feliz de niño, ¿por qué tenía que crecer? Me hubieras dejado siendo niño. Ahora vengo ante ti para que me abras un camino y me des la paz que necesito. Y está llorando cuando llegan unos policías porque una señora alimenta algo y vuelve a salir huyendo. Pero salió con la bendición de Dios de esa iglesia. Porque al salir huyendo cambia su vida, encuentra trabajo, encuentra el amor y se empieza a realizar. ¿Coincidencia? No. Es alguien que abrió su corazón a Dios. ¿Qué pasa con esta humanidad hoy en día? Al alejarse de Dios, cierran su presencia y su poder que quiere intervenir. Ese poder, ese intervenir se llama la gracia actuante. Al cerrarse a Dios, permiten que otras fuerzas que no son de Dios, sino de sus enemigos, entren en nuestras vidas. Concretamente el maligno. Y el maligno lo que va a hacernos creer, uno, es que no existe Dios. Que seremos como Dios. Tenemos nuestros propios diosesitos. Lo que podemos ser feliz sin Dios. Y ya una vez que logró eso, te dirá que todo es coincidencia en la vida. Coincidimos aquí, coincidimos allá. Coincidió esa situación, para bien o para mal. Son las leyes eternas del universo. Aguántate. Y el hombre, en esa ausencia de Dios, cae en una frustración tremenda. En esa frustración tremenda viene una amargura profunda, que lo va a tratar de disfrazar con una falsa felicidad y una sonrisa falsa en el rostro, en las drogas, en el sexo desordenado. Anda conquistando amores todo el tiempo, en entregarse a cualquier persona sin conocerla, en el alcohol, donde no esté Dios, porque se cerró a la gracia del Señor. Aún así Dios sigue esperando y sigue tocando su corazón, porque mientras hay vida y esperanza, porque Dios hasta el final, hasta el último momento de tu vida, está esperando para tocar tu corazón. ¿Qué es lo que vemos en los jóvenes? Que se van alejando poco a poco de Dios, que no quieren conocerlo, pero se han vuelto superficiales y duros y egoístas. Se encierran en sus celulares, se encierran en sus computadoras. Ahora con el coronavirus, se encierran en un mundo donde sus papás no saben qué hacen. Piensan que el TikTok los va a hacer famosos. Pero hay un vacío existencial y ha aumentado las tasas de suicidio en los jóvenes y de una soledad tremenda. Dios sigue buscando medios como este para tocar los corazones y decir, aquí estoy. Estoy en la naturaleza porque yo hice todas las cosas. Y puedes ver mi poder en un amanecer, como en una rosa, o en una lluvia, o en el viento, o incluso en una tormenta. 2, si estoy aquí es porque te amo. Y te acompañaré en tus decisiones, aunque hayan sido equivocadas, y te hayas lastimado y te hayas arañado el corazón. Estoy para sanarte y levantarte. 3, estoy aquí para librarte de ese eterno enemigo que te quiere hacer creer que no hay vida eterna, y que no puedes ser feliz en la tierra. Claro que sí. 4, estoy aquí y me voy a hacer presente más palpablemente en la Sagrada Escritura que en los sacramentos. Yo diría,
primero en los sacramentos, como en la confesión y en la Eucaristía. De acuerdo. Hablando de estas tres, adelante, Mari. Gracias, Pablo. Padre, ahorita que nos está platicando esto, creo que también es importante el quitarnos los juicios para poder ver a Jesús, ¿no? Para poder ver a Dios, como mencionó, el a lo mejor tener a una persona frente a nosotros y pensar, no es que no es, nada más fue coincidencia. Y a lo mejor no es que fuera coincidencia, sino que a lo mejor, incluso hasta a lo mejor Dios quiere que estemos con esa persona y por juicios de nosotros quitamos a esa persona de nuestro camino cuando a lo mejor era o es la indicada, ¿no? O así como un trabajo o así como cualquier otra elección. No sé si estoy en lo correcto, pero bueno, es lo que ahora pienso y me viene. Muchas veces, cuando, por ejemplo, no se da una relación con alguien, o no se da un trabajo con alguien, o no se da un cambio de domicilio por alguna situación, que tú piensas que era bueno y no se dio, cambio de domicilio, cambio de dirección, cambio de una persona, de una relación, o no se dio esa relación, podemos decir, es que Dios me abandonó por un lado. O podemos decir, Dios no quería eso. Lo que tenemos que entender es que Dios está con nosotros en las buenas y en las malas, y está en todas nuestras decisiones. Y nos da la luz para descubrir que en esas decisiones que no se dieron, fueron por alguna razón. Siente, nos va a decir San Pablo, todo lo que pasa es para tu bien. Todo lo que pasa es para tu bien. Y alguien dice, bueno, los dichos pobres dicen, lo que no fue de tu daño, no fue de tu daño. Es cierto. Lo que tenemos que aprender es a quitarnos los juicios y los prejuicios. Así es. A veces nuestra sociedad nos ha impuesto. Y ser como niños, como diría Santa Teresita del Niño Jesús, en la infancia espiritual, ser como niños confiados en el Señor, que no se equivoque. Nos da las luces y nos dio algo que se llama el juicio, raciocinio, para pensar las cosas. Lo que pasa es que los jóvenes y el hombre en general no está acostumbrado a meditar, a reflexionar, sino a actuar. Queremos actuar rápido, 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 a gozar rápido, a vivir rápido. Todo express. Cigarros express, comida express, todo es express. ¿Qué es lo que después no tenemos que hacer? Tenemos que hacer de vez en cuando un alto en nuestra vida. Parar nuestro carro y empezar a reflexionar sobre nosotros mismos, sobre nuestras circunstancias, sobre nuestras luchas y heridas, y abrirnos a la misericordia de Dios, que la lectura de hoy lo tocaba. Que Jesús decía, aprendan, les decía a los fariseos, aprendan lo que significa misericordia quiero, no sacrificio, no juicios vanos, sino corazón misericordioso. O sea, miserere es tener compasión con corazón de compasión, que significa involucrarme con el otro. Y podríamos entender, Padre Paul, que tres máximas, en lo que llevamos platicando, tres máximas serían vitales tener como Dios existe, Dios me ama y Dios en todo momento actúa en mi vida, y no verlo como una coincidencia, sino una diosidencia, donde en esta tercera máxima Dios está buscando tocar siempre a nuestros corazones. Podríamos tener como estas tres máximas de vida, para que en el día con día mantenernos en que no es un tema de la casualidad, ni siquiera nuestra propia vida o existencia en este mundo. Sí, porque si en esas vamos, entonces resulta que yo soy una coincidencia de que un día una y una mujer se juntaron y nací yo. No es así. Dios tiene un plan para ti, ¿verdad? Hay que llamarle diosidencia al actuar de Dios, pero el actuar de Dios también necesita de tu libertad. Es bien importante. Dios existe, Dios te ama y la prueba más grande es la cruz. Y Dios está acompañándote todos los días, pero tú sentirás el actuar de Dios conforme te acerques a Él y abras tu interior, pero Él no va a actuar
contigo ni a tu favor si tú no lo dejas actuar. Porque ahí está la libertad. Si tú le dices, no quiero nada contigo, Él no puede hacer nada. El Dios Todopoderoso no puede salvarte sin ti. Como diría San Agustín, el que te hizo sin ti no te puede salvar sin ti. Es tu libertad. Y no puede actuar en ti si tú no estás cerca de Él. Padre. Y es una experiencia hermosísima cuando nos acercamos a Dios, porque acercarnos a Dios, Él nos empieza a enseñar a conocernos a nosotros mismos. A conocer por qué pienso, por qué sueño, por qué a veces lloro así, por qué a veces tengo esas decisiones, por qué esos arranques. El irnos conociendo nos va a ayudar a ir madurando. Efectivamente y afectivamente. Pero al irnos conociendo, al mismo tiempo, en un equilibrio, tengo que conocer a los que están junto a mí, los demás, y a Dios. Es relacionarme conmigo, relacionarme con los demás y relacionarme con Dios. Y ese es lo más hermoso, poder alcanzar ese equilibrio. Ese es el equilibrio espiritual. Padre, y dentro de esto que menciona, creo que puede ser también, bueno, hay que estar, yo creo, en la idea consciente de que Dios existe, de que Dios nos ama, de que Dios tiene un plan divino para nosotros, pero creo que también hay gente que dentro del tema ya lo agarra como de pretexto. Ay, pues es que me divorcié porque Dios quiso que me divorciara, ¿no? Es que, o sea, rompen sacramentos, rompen con su palabra, rompen por poner el pretexto de, pues es que, pues así lo quiso Dios. O sea, ¿qué nos podrías comentar como de eso? O cómo podría estas personas retomar ese camino de decir, oye, no, espérame, yo no creo que Dios haya querido que te hayas divorciado, ¿no? Que Dios no quiere nada malo para nosotros. Pero entonces, Lo que pasa es que aquí hay un punto de partida. No conocen a Dios. De acuerdo. Lo pueden utilizar como bandera, ¿verdad? Pueden preguntarle, bueno, ¿de qué Dios me hablas tú? ¿De qué Dios me hablas? Del Dios que te conviene a ti a veces. Del Dios que a veces te da miedo y por eso dejas de actuar. El Dios que te lleva a ser violento, a la guerra, a la guerrilla. El Dios superestrella que de repente te deslumbró y ya desapareció. El Dios bonachón que todo te perdona, ¿verdad? El Dios que dice, así lo quiso Él y todas tus desgracias por culpa de Él. O el Dios de los evangelios. El que te dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Todo parte porque no conocen a Dios, porque no se dan esa oportunidad. Y es que el darse la oportunidad es detener hacer un alto, te digo, detener el auto, la marcha y acercarse. Y muchas veces, a la fuerza tiene que ser en la oración. Y muchas veces sería bueno en un retiro. Pero ahora dices, ¿dónde hay retiros? Si ya casi no lloro con el coronavirus, menos. Un encuentro para jóvenes de tu misma edad, con las mismas inquietudes. Ya son unos adolescentes, otros jóvenes, otros más maduros. Pero es necesario tenernos y acercarnos a Dios, porque ahí es cuando Dios se nos revela. Eso es lo importante, descubrir al Dios que se nos revela. Entonces veremos que no hay coincidencias. No existen las coincidencias. Existe el actuar de Dios. De acuerdo. Hoy hay muchas personas que se dejan guiar por un tema de coincidencias en puertas falsas, podríamos decir, ¿no? En la lectura de las cartas, en la lectura del tarot, en muchas cosas que a veces las mismas personas le dan mucha influencia en el actuar diario de las personas. Entonces, ¿qué nos podrías comentar como alertas personales de dónde no dar este pensamiento de las coincidencias? Volvemos a ir a lo mismo, Pablo. No conocen a Dios. Entonces se quedaron con el nombre, el título de Dios, pero están actuando sin Dios en su vida. Lo utilizan. Porque si conocieran a Dios, sabrían que las Sagradas Escrituras prohíben todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque al buscar la respuesta, obligar a que Dios responda mis inquietudes a través de una lectura de carta,
de consultar con un adivino, una divina. Es querer forzar a Dios a que haga o diga lo que yo quiero o lo que yo necesito, ¿verdad? Yo necesito dinero, entonces lo voy a tratar de buscar, forzando a ese Dios a que me cumpla. Entonces voy a que me hagan una serie de curaciones especiales o limpias especiales para ganar la fortuna o el dinero o el amor o el placer o conquistar esa persona. No es Dios, no conoces a Dios. Pero si hay un peligro, cuando yo me alejo de Dios, que es la luz, entro en las tinieblas y me topo con el usurpador de Dios, que me va a hacer creer que a través de esas cosas que me va a dar, y que además sí te las puede dar, pero después se va a cobrar. Eso no te lo dice. Viene en letra chiquita. Tarde o temprano te lo va a cobrar. ¿Sí? Todo es para que haya una ausencia de Dios en tu vida. ¿Cuál es la misión del maligno? Que no viva Dios en los corazones. Y que no seas feliz, que no tengas luz. Entonces te digo otra vez, hacer creer que Dios no existe. O si existe, que Dios no te ama. Así te ama, lo que pasa es que Él está muy, muy lejos y no se involucra en tu vida. Entonces todos son coincidencias porque no se involucra en tu vida. Y entonces, con esto, el hombre lo va a tratar de buscar donde no está, con ese tintán. El que pierde la fe en Dios, por todas partes se anda hincando. Y entonces lo busco en la lectura, en limpias, en el esoterismo, en la brujería, en la lectura de cartas. Y hay que ir a las Escrituras para saber que eso lo prohíbe el Señor, porque es la puerta para el maligno, ¿verdad? Vemos en el Hechos de los Apóstoles a un hombre llamado Simón, pero no es Simón Pedro, es el Simón el mago que tenía cierto poder, porque podía hacer muchas cosas sobrenaturales, pero no las hacía él, sino el maligno. Y que cuando vio que San Pedro resucitaba a un muerto por el poder de Cristo Jesús, fue para ofrecerle dinero. Si me das ese poder que tú tienes, yo te doy esta lana. Y San Pedro lo corrió y lo maldijo. Y a todos los que sean como él. Desde entonces, cuando alguien quiere hacer algo así, se llama simonía, incluso dentro de la iglesia. Querer ofrecer una bendición, un regalo de Dios por dinero. Porque hay que decir que no conocemos al Dios amo, ni confiamos entonces en Dios amo. Tres cosas que podemos tener hoy. Dios sí existe. Dios me ama y está cerca. Al estar cerca, en todas mis decisiones se encuentra Él. Porque le he permitido que viva en mi corazón. Entonces ilumina mis decisiones. Y cuando seguimos viviendo en el mundo y sigue habiendo penas y sufrimientos y coronavirus, Él nos acompaña y nos da la fuerza para levantarnos y seguir. Pero cuando no está Dios, porque lo corrimos, entonces la lucha es tremenda. Y se aprovecha el que es tremendo. Ojo con eso. Adelante, Mari. Oye, justo te iba a decir, Pablo, y si nos permitía el padre Javi, yo creo que con este tema que ahorita nos dice de que Dios nos ama y de que Dios está aquí, yo creo que, pues, Pablo, no sé si quieras proponernos una canción. Sí, sería muy bonito. Sí, me encantaría ir a este corte con una canción de un autor que es el maestro Roberto Carlos, como decimos entre amigos, que se llama La Montaña, con el autor Roberto Carlos. Precisamente creo que es una canción que nos lleva a encontrarnos con Dios Padre. ¿Es la montaña o es esa luz? Vamos a escuchar primero La Montaña y vamos a continuar con esta otra sorpresa con la que acabas de comentar, padre Paul. Muy bien, muy bien. Buenísimo. Nos está poniendo el padre la cruz, es un crucifijo hermosísimo que ya lo verán en cuanto tengamos el programa en YouTube, para los que nos escuchan al aire. Muchas gracias, padre. Y bueno, nos vamos a un corte musical y regresamos. Bueno, y regresamos, seguimos aquí en Pasos en la Fe, en Radio Pasión US, una puerta al amor, con el padre Pablo Javier Becerril de Haro, y bueno, él nos está hablando del tema coincidencias o diosidencias, de lo que nos ocurre hoy en día
en cada paso que damos en nuestras vidas. ¿Será coincidencia y algo más? ¿O realmente son las diosidencias de la mano de Dios? ¿Tú qué opinas, Pablo? Si nos puedes seguir con el tema del Padre. A mí me encantaría, retomando el tema, Padre Paul, que nos comentaras, partiendo en estas máximas, ¿qué nos recomiendas para conocer a este Dios? Porque de ahí creo que es donde hoy en día cojeamos como humanos, como seres humanos, el cómo conocer a Dios. Porque de esa máxima que comentabas de Dios existe y Dios me ama y Dios está actuando constantemente en mi vida, respetando mi libertad, ¿cómo nos recomendarías o qué consejo nos darías para conocer a ese Dios que sí existe? Ok. El Evangelio de ayer nos decía Jesús, vengan a mí. Fíjate cómo Jesús, que sabe que nuestro caminar no es fácil en la vida, nos invita a acercarnos a su corazón precioso. Y después nos va a demostrar su amor total, precisamente en la cruz, cuando pague por nosotros las deudas nuestras al eterno Padre. En la canción que hemos escuchado de la montaña, ahí nos habla el maestro Roberto Carlos, cómo es necesario hacer un alto para subir a la montaña como le hacía Jesús, el maestro, que en las noches se subía para hablar con su Padre de amor, de corazón a corazón. Como nos enseña San Juan de la Cruz, que para subir a ese monte, el Monte Carmelo, hoy es día de la Virgen del Carmen, para subir al Monte Carmelo, ese Monte Carmelo es el mismo Cristo, y para poder subir hacia su corazón, tenemos que hacer un esfuerzo, un deseo personal. Entonces, primero, tengo que saber que Dios sí vive. Es el creador de todas las cosas, del mundo visible e invisible, y que envió a su Hijo a rescatar. En segundo lugar, tengo que estar seguro de que este Hijo dio su vida por mí. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Y que en la última cena decía, me urge irme con mi Padre para que les enviemos al Espíritu Santo, para que tengan la capacidad de entender este misterio de amor. Por sí solos no van a poder, son frágiles. Pueden captar algo de las verdades, pero necesitan la fuerza de Dios. Ese subir a la montaña es buscar esa fuerza de Dios, que es el Espíritu Santo. Y lo primero que tenemos que hacer es esto, subir para alabar. Te agradezco, Señor, por mi vida, por los que están junto a mí, por este nuevo día, por los niños, por la sonrisa. Te lo agradezco. En segundo lugar, adorar a Dios, porque nada más Él merece la adoración. Adorarlo en cuerpo y en alma, en verdad. En tercer lugar, ponerle nuestras inquietudes, nuestras penas, nuestros sufrimientos. Y cuarto, pedirle la ayuda necesaria. ¿Cómo lograrlo? Yo te invito a que te acerques a un sacerdote, a que te pueda dar un consejo. Padre, estoy lejos de Dios, hace mucho que no me confieso, es que ya no creo, ya perdí la fe, pero me gustaría platicar con alguien que sé que no me va a cobrar terapia, que puede escucharme. Me podría escuchar. Y si te encuentras un sacerdote que tenga esa capacidad, te va a ayudar mucho, muchísimo. Y ahí puedes poner todas tus inquietudes. Y después te vas a descubrir cómo es necesario, porque brota del corazón, hablar con Dios, acercarnos a Él. Y ahí es donde vas a dar tus primeros pasos en la oración. En la oración. Después, cuando en esa oración lo vayas conociendo más, vas a tener hambre de Él. Y lo vas a buscar en la Eucaristía, en los sacramentos, para que un día puedas profesar tu fe. En Dios Padre, en Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y en una iglesia que es santa, santa por su fundador, aunque es imperfecta por culpa nuestra, de los hombres. Católica porque es para todos, fundada en los apóstoles. Y creo que en esa iglesia los que ya se me adelantaron viven. Y quiero yo un día irme allá con el Señor. Son como rápidamente unos primeros pasos para encontrarnos con el Señor. Pero creo que se necesita el querer. El querer conocer y el querer amar. El querer es un acto libre de la libertad. Busca un sacerdote, busca una persona, o busca un buen libro. Recuerda que el Señor te va a estar hablando, te sigue hablando, porque el Espíritu Santo te va a estar inspirando
cómo acercarte a Dios, cómo buscarlo a Él, cómo descubrir que Él es el camino, la verdad, el único, es la puerta, ¿verdad? Es el buen pastor que viene por ti. Pero también el Espíritu Santo te va a dar luces para que descubras que va a haber voces interiores que te digan, no lo busques, no le creas, no lo necesitas, no necesitas a Dios. Sí. Pero la misma vida y los golpes te van a decir, estoy errando el camino, voy a levantarme. Sí, me levantaré y volveré a la casa de mi padre, como el hijo pródigo. Eso es lo que yo creo. Y para alguien que iniciara sus primeros pininos en conocer a este Dios, si nos remontamos a este maravilloso libro que se llama la Biblia, y para que no se perdiera en todo lo que hay de escritura en la Biblia, ¿a dónde lo dirigirías para tener su primer... Empezar siempre por el Evangelio de San Marcos, que es el más corto y es el más concreto. El Evangelio de San Marcos. Y ya después iremos dando otros pasos, ¿verdad? Porque si no nos vamos a perder en el Antiguo y Nuevo Testamento y en tantas lecturas, etc. Vamos con San Marcos, ¿verdad? Así es, creo que también el adentrarte en la Biblia sin el conocimiento los puede llevar por otro camino, ¿no? O sea, vaya, no un camino malo, pero sí a lo mejor un pensar a veces diferente. hasta caminos malos, sí es cierto. Puede ser. Recuerda que uno de los grandes teólogos, ¿sabes quién es? Es Satanás. Claro. Se sabe la Biblia del derecho al revés. Del derecho al revés. ¿Qué otro libro, aparte de la Sagrada Biblia? Hablar con Dios. Hablar con Dios. Lo está mostrando ahorita en la pantalla, pero ya lo verán en YouTube. Hablar con Dios, escrito por... ¿Quién es el autor? Se llama Francisco Fernández Carvajal. Muchas gracias. Nos habla de las lecturas de todos los días con una meditación. Nos va a ayudar muchísimo porque habla de todo lo que dicen los santos, los padres de la iglesia, los grandes místicos, sobre la palabra de ese día. Nos va a ayudar mucho. Y hablando del tema de coincidencias o diosidencias, Padre Paul, nos gustaría que nos platicaras un poquito de tu vocación. Si lo viste en tus primeras etapas de adolescencia, infancia o etapa ya más madura, si tu vocación a la vida sacerdotal fue un tema de diosidencia o coincidencia. Mira, más bien llamamos coincidencia o disidencia cuando pasan ciertas cosas de repente, ¿no? La vocación no es algo que pasa de repente, ya es algo que se va pensando, se va cocinando. Ahí no hay ni coincidencia, ni diosidencia, que es un actuar rápido de Dios. ¿Sí? Eso le podemos llamar diosidencia. Que en una situación, Dios actuó. Y el que no tiene fe, coincidió algo, las leyes del universo, lo que sea. Pero estamos hablando de situaciones concretas rápidas, ¿no? Una toma de decisión, un accidente, un encuentro casual. La vocación es un llamado que el Señor va haciendo poco a poco en el corazón de las personas. Unos para el sacerdocio, otros para el matrimonio y otros para la vida entregada seglar. También ahí está la santidad. Y en las tres hay dificultades, porque no es fácil nada en la vida. Por eso dice el Señor, vengan a mí los que están cargados de corridos, porque no es fácil. Si no, la carga te va a pesar demasiado. ¿Cómo fue mi vocación? Yo creo que desde muy pequeño el Señor me fue llamando, desde muy pequeñito, poquito a poquito. Con el ejemplo de Mamá Yoya, de mis hermanos, con el saber que viví en una familia de profundas raíces cristianas, de cristianos viejos, como diría el Quijote, de rezar el rosario siempre, todos los días, hincados en la noche, con mi papá, con toda la familia. Con saber que leíamos las escrituras en familia y que se fueron agregando a mi familia personas que amaban a Dios, como mi cuñado Manuel Romero, Manuel Tirado, unos con más conocimiento, otros con menos. Y así se fueron agregando otras personas. Nos fuimos formando una familia muy unida, que después las distancias y las muertes de muchos nos han alejado. Y la fragilidad de muchos, ¿no? Pero entonces Dios va hablando de muchas maneras, Te va diciendo, mira, me gustaría que vinieras por aquí. Pero si yo en un momento dado dijera, no, incluso ahorita digo, por aquí no es mi camino, me salgo y me voy por otro lado, porque estoy seguro que por aquí me llama Dios, ahí estaría Dios. Dios está en todas tus decisiones, está en todas tus tomas de decisiones, porque Él está en todos los caminos. Nada más necesita tu libertad. Pero una vez que tú has tomado un camino, el Señor necesita de la fidelidad, porque el amor necesita ser fiel. Si el amor no es fiel, no hay amor.
porque la fidelidad purifica el amor, porque la fidelidad lo protege de cualquier tipo de contaminación, porque la fidelidad fortalece, le da el don de la fortaleza y de la templanza. Entonces, en toda vocación, siempre hay que pedir, no el principio, sino ver hacia el final y pedir el final. Ayúdame a llegar hasta el final siendo fiel, siendo fiel. Entonces, el Señor, yo puedo decirte que me llama de muchas maneras. Y algunas veces yo tenía dudas y abría la escritura y veía que me hablaba. A veces en algunas personas. Muchas veces en algún sacerdote que me dice, no quieres ser sacerdote, no, o no quieres pasar a leer, no me vas a ayudar en las lecturas. De muchas maneras. A uno les habla de una manera fuerte, como una diosidencia, porque es un actuar rápido, y a otros como viento, poquito a poquito. Y así fue conmigo. Pero desde muy pequeño, el Señor me llamó. Por eso siempre estuve desde chiquito jugando a ser sacerdote, siempre ayudando a misa, aunque era chiquitito, pedir a los padres que me permitieran hacer sus monaguillitos. Siempre. ¡Qué belleza! Pero yo creo que si hay alguien que intervino mucho en eso, fue la Virgen María. Como esa imagen que tienes atrás de ti. Sí, mi querida Virgen. La Virgen de Guadalupe, que también es la misma, del Carmen. Siempre he estado ahí presente en mi camino. Qué maravilla, padre. Pues nada más, retomando un poco de lo que mencionaban y la pregunta de Pablo, creo que tal vez por ahí en algún momento, algún accidente, algún momento para las personas que les ha costado trabajo encontrar su vocación, tal vez sí una diosidencia es la que les abra los ojos para decir, es cierto, esta es mi vocación, y irse por acá. Yo creo que también podrían funcionar de esa forma las diosidencias espontáneas que se pueden dar. Sí. Y bueno, pues para ir cerrando, porque pues ya se nos está yendo el tiempo con este hermosísimo tema, ¿cómo podrías concluir? ¿Qué les dejarías a nuestra gente que nos escucha hoy, a los jóvenes, a los adultos? ¿Qué mensaje nos podrías dejar con este tema? Para cerrar. Las palabras del Señor que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Soy camino. Y yo quiero que caminemos en Él y en Él. Yo soy la verdad que destruye las tinieblas. Y dice que nos quiere dar la vida aquí y allá. Entonces, con esa palabra podemos terminar. Las palabras del Maestro. Camino, verdad y vida. Camino, verdad y vida. Buenísimo. Padre Pavor, te agradecemos mucho por habernos acompañado el día de hoy. Darnos claridad un poquito sobre esta reflexión de coincidencias o diosidencias, con estas tres máximas que nos llevamos a nuestro corazón, con estos tips para conocer más a Dios, con también tip que nos dabas de por lo menos tener un retiro. Un encuentro, al final un retiro es un encuentro personal con Dios. Y ¿cada cuándo lo recomiendas hacer? ¿Una vez en la vida, una vez al año? Este es el que empieces y ya veremos después. Empieza con uno. Excelente. Ya Dios te dirá los otros, ya te dará otras diosidencias para otros pasos. Excelente. Pues con esto nos despedimos el día de hoy, Mari, ¿no? Sí, muchas gracias, padre. Muy agradecida de tenerlo aquí con nosotros. Es una bendición, muchas gracias. Y pues agradecemos también a los que nos escuchan, a nuestros amigos, y les decimos que, bueno, nos sigan por nuestras redes sociales de Radio Pasión US, en Facebook, en TikTok, en Instagram, y que, bueno, se suscriban a nuestro canal de YouTube y le den el like a nuestros programas, nos apoyen en este caminar católico de la mano de Dios, y pues que lo compartan. Y así como los invitamos a conocer más de Dios en el canal de YouTube Corazón Católico La Paz, donde también encontrarán nuestros programas. En las redes pueden seguirnos con el hashtag de Macapsin o María Ventosa y Pablo Romero. Y nosotros somos Pablo Romero y María Ventosa, y los esperamos en Pasos en la Fe, una puerta al amor. Y con la repetición este domingo a las 6 de la tarde, y pues compártenla y recuerden que estamos todos los miércoles a las 9 de la noche aquí en Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Y Padre Pavor, si nos quiere decir el nombre de la canción ahora sí, con la que vamos a cerrar el programa, también del maestro Roberto Carlos, que también nos lleva a un tema de reflexión, ¿no? sobre Dios. Nos va a gustar mucho esa canción, porque esa luz solamente puede ser Jesús.
Hasta luego. Así se Desde el llama corazón la de María canción. tu corazón. Hasta luego. Nos puede dar, Padre, por favor, su bendición y le agradecemos mucho, como le decíamos, su participación el día de hoy. Lo estaremos invitando a más programas. A través del corazón de María y con el poder que la Iglesia me da, yo le pido a la Virgen María que sus ángeles los cuiden noche y día en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ánimo, que hasta el cielo no paramos. Muchas gracias, que Dios lo bendiga. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sin esto.